Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les guste este fanfic, además que no olviden suscribirse y dejar un comentario. La historia también podrán encontrarla en Wattpad como, los héroes no existen. Si es así, continuemos con la historia. QHPS Izuku era un vigilante junto a Touya y Shinso, capítulo 3. Al fin, después de mucho, habían quedado para verse después de la escuela fuera del bosque de día. Ahora, los tres caminaban sobre la acera de la plaza, viendo cada cristal de algún restaurante o alguna pastelería. ¿No les parece después de esto pasar a comer algo? Claro, como tú te la pasas tragando, Tou-chan. Sí, voto por lo mismo, pero primero necesito conseguir unas cosas, prefirió interrumpirlos. No quería que quemaran el centro comercial por una de sus peleas diarias. Serán muy rápido, guantes de goma, botas de vibram y ropa negra. Espera, le interrumpió Ichan, ¿estás diciendo que estamos listos para comenzar? Notó el silencio que se instaló en los tres al instante, y en un punto él también se quedó pensando, pero no era muy importante. No como tal. Conseguí el dinero suficiente para conseguir algunas cosas, pero guardarlo en mi casa iba a ser muy peligroso si mi madre lo notaba, y menos con ustedes. Compraremos las cosas y las esconderemos en el bosque, así todo estará safe. Pero ni siquiera pudo terminar cuando alguien corriendo tomó su mochila y se la arrebató corriendo frente suyo cubierto por una capucha. El dinero, corran. Gritó casi al instante para que todos corrieran. Ya les llevaba mucha ventaja y habían muchas personas que los rodeaban que empujaban. Tou-chan podía utilizar sus llamas para espantar a la gente, pero eso llamaría la atención de las autoridades, y si Ich-chan gritaba una pregunta y otro contestaba, echaría el plan a perder. Rápidamente salieron del centro comercial llamando de por sí la atención, cruzando la avenida para detener algunos carros o saltando su capo, mientras el desgraciado no paraba de correr. Rápidamente se metió en un callejón oscuro que daba a fábricas grises y oscuras mientras ellos aún lo perseguían. Sus pulmones ardían y de igualmente sus piernas, pero no podía permitir detenerse y perder ese dinero. Fue finalmente cuando cruzó la puerta abierta de una fábrica vacía cuando se dio cuenta que estaba encerrado, no tardado a que ellos llegaran para que él se diera la vuelta y notara los rostros de Shinso y Touya, un mutante, con rostro alargado igual que un cocodrilo y escamas verdes, mientras que con sus garras sostenía su mochila. Vaya, no esperaba a que me siguieran unos mocosos como ustedes. Su voz era chillona y seca, producto de fumar y una lengua bífida. Corrijo, dragón de Komodo, madre no ha comido niños tontos desde hace mucho, y nadie podrá escuchar sus inútiles gritos de ayuda a kilómetros de distancia. Mierda, apenas dijo para sí mismo y miró por reojo a Touya y pareció asentir. Tenía un plan y pareció alejarse a cada paso para rodearlo, alejándose de la salida. Shinso le entendió y por inercia formaron un triángulo donde Touya estaba colocado en la cima y ellos dos a los lados del cocodrilo. Se miraron a los ojos, solo tenían que alejarse de su gran mandíbula, que una torcedura de 45 grados les arrancaría el brazo. Aún así, tomó aquella adrenalina corriendo directo al hombre, distrayéndolo de Shinso, quien le arrebató la mochila de la mano para deslizarse por el pavimento. Gran error cuando miró a sus pies y levantó de vuelta su cabeza para recibir un puñetazo directo en su gran nariz y colmillos. El hombre estaba tambaleando derrotado mientras ellos transpiraban la victoria después de dejarse caer al suelo, pero Touya tenía otros planes. Vio cómo levantaba su brazo, vio la apatía en su rostro, frío, mientras el ambiente se calentaba de aquel color gélido que echaba chispas de sus ojos y vio con horror cómo aquel torrente infierno azul corrió en un instante directo a los ojos amarillosos atemorizado hasta que lo consumió por completo. El silencio que se formó fue estático, los ojos verdes y morados conectaron con miedo lo que había hecho Touya, como limpió con simpleza el sudor de su frente mientras su fuego se extinguía mostrando no más de cenizas negras y huesos calcinados, jurando que el aire se les escapaba. No aguantó cuando el ligero desayuno que tuvo se devolvió por su garganta, sacándole un bufido de molestia al albino. Vamos Midoriya, si no soportas esto nunca seremos verdaderos vigilantes. Pareció caminar igual sin él, al igual que Shinso, quien solo parpadeó un par de veces para levantarse. Ninguno de los dos tenía conciencia de la vida, ninguno de los dos sabía lo valioso que era aquel montón de huesos. Creo que es la mejor solución, Izuku. Mentía, mientras se acercaba para tomar su hombro mientras perdía la respiración errática. Piensa en todas las personas a las que robo y engaño, y a todas que hubiera hecho si no lo hubiera detenido. ¿Cuántos villanos han escapado cuando otros tuvieron la oportunidad y siguieron, pero se detuvo cuando vio lo que decía? ¿Cuánta razón tenía y aún así su corazón detenía? ¿Y a cuántas personas mataron después?
Y tienes razón Ichan, ambos tienen la razón, admitió, con el pesar de su cuerpo mientras levantaba el rostro y miraba el calcinado cadáver del villano, con un nuevo matiz de odio y de repudio en sus esmeraldas ojos. Si vamos a hacer algo, hay que hacerlo bien. Vamos por la madre. A ambos les sorprendió lo mismo que dijo él mientras tomaba su mochila y la colocaba sobre su hombro, no tenía lágrimas ni una pizca de dolor, solo asco mientras se daba la vuelta. Abandonaron este lugar hace 20 años a producto de mucha radiación. Creo que será una buena base por un tiempo. Solo, tendremos que limpiar un poco y cerrar las entradas si no queremos que nadie nos vea. Concuerdo, es grande y espacioso, nadie podrá encontrarnos aquí, opinó Touya mientras se le acercaba, por alguna razón con una sonrisa mientras trataba de relajar el ambiente. Él solo asintió con la cabeza y se dispuso a caminar, dejando a Logia Azul con las palabras en el aire. Lugares como estos siempre tienen una cámara de aire debajo en una especie de sótano, comencemos por buscar por ahí, y si no me equivoco, la radiación pudo afectar a un mutante con aspecto de un dragón de Komodo. No a una persona normal, se quedó pensando un momento mientras al mismo tiempo caminaba al ascensor del lugar, si algo era dependiente de su hijo que al mismo tiempo comía humanos podría tratarse de un animal mutado por la radiación, pero eso no explicaría a su hijo, una ex empleada del lugar que fue afectada con la radiación, eso le dejaría con dos opciones aterradoras, que le obligó a darse la vuelta y detenerse. Tengo dos teorías. Podríamos ir a enfrentarnos a una gran dragón de Komodo de un tamaño descomunal y fuerte mordedura o a esquelética mujer con aspecto de reptil encerrada y guiada por sus instintos gracias a la radiación. De las dos, se ha mantenido aquí más de 20 años alimentándose de personas. Tirar a matar. ¿Qué? ¿Qué es eso de tirar a matar? Preguntó Ichan. Sí. Daré un breve resumen de lo que nos estaremos enfrentando y daré la orden, si alguno tiene alguna opinión en contra lo hablamos ¿les parece bien? Se me acaba de ocurrir, intento explicar, Touya pareció entender pues solo puso sus brazos tras su cabeza mientras veía a Ichan, quien solo se limitó a suspirar. Como diga el estratega. Con ello dicho, se dio la vuelta para presionar el botón oxidado del elevador y al poco rato entrar a la estrecha cabina junto a los otros, bajando al piso de radiación. Cuando habían llegado, ni siquiera las puertas se habían abierto cuando escucharon un rugido demasiado alto para ser de un animal común. Bien, descartamos la segunda teoría, Touya. Cuando la puerta fue abierta, lo primero que vieron fueron cientos de prendas regadas en el suelo y zapatos rotos cubiertos de sangre junto a un indescriptible olor de químicos y carne podrida bajo la tenue amarilla luz de una lámpara. Izuku. Sí, interrumpió él mientras sostenía sus puños con fuerte agarre para calmar sus nervios, tenemos que acabar con esto. Nuevamente aquel rugido que congelaba su sangre se acercaba, algo que lo obligó a dar un paso hacia adelante. Pero muy tarde fue siquiera cuando vio colmillos acercándose con velocidad, una boca monstruosa con cientos de dientes, gorda y de colores musgosos de unos ojos amarillos horrorosos. No vio el momento cuando Shinzo lo jaló de la camisa y las puertas se cerraron abruptamente en su rostro, escuchando casi al instante como aquella bestia clavaba sus colmillos hasta que atravesara el metal y los colmillos se fijaran en él, lentamente apartándose conforme el ascensor subía. Touya, llamó él, cuento contigo para esto. Desde aquello, habían pasado 2 días en donde habían decidido que ellos se encargarían de lidiar con la bestia mientras él estaba en clase mirando por la ventana sin ponerle atención a la clase. Muchas cosas cambiaban demasiado rápido, demasiado. Hace 6 meses ansiaba con ser un verdadero héroe, y ahora, mataría villanos y pelearía con el mal todas las noches, y la realidad no se alejaba. Por lo menos, tenía amigos reales, o eso quería pensar. Él los apoyaría y los salvaría, sería la mano blanca que nadie le extendió, no tenía fuerza ni talento, sería fuerte a su modo. Solía perderse en sus pensamientos con demasiada facilidad, por lo que cuando se dio cuenta, caminaba remotamente por el patio de la escuela, únicamente por el miedo que sus acosadores le provocaban. Iba a comenzar a caminar más rápido cuando notó que un brazo rodeó su cuello, una inquietante corriente eléctrica recorrió su cuerpo cuando vio a los ojos de quien se trataba, temblando cual fideo y sus pupilas temblantes. ¿Qué hay fenómeno? Hace tiempo que no nos veíamos. Sus víferas palabras, como lo odiaba pensar que él sería un héroe, que él podría esta sociedad, que por lo que entrenaba tan duro él lo arruinara. Y todo terminara en esto. Siendo arrastrado contra su voluntad a la oscuridad de un callejón sin la fuerza para poder defenderse solo. Kami no estaba con sus lacayos, si lo distraía podía correr lo suficiente para tomar su bicicleta sin que otro de sus matones lo viera.
Pero con Kami era diferente, lo conocía y pasar por sus garras. No tenía salida. Lo empujó a pasos de llegar al callejón, sin perder tiempo para caminar hacia él y obligarlo a retroceder. Kami, por favor, esto es un error, sabes que no ganas nada haciéndome esto. No, claro que no gano nada pateando un pedazo de basura cualquiera, le insultó aún, empujándolo al llegar casi a la pared, y sin poder evitarlo, su cabeza golpeó con fuerza el muro de ladrillo, soltando un gemido agobiante para caer al suelo entre la basura, y sin bastarse, sentir el pie de Kami presionando su pecho con fuerza, más que placer. Apenas podía ver entre el aturdimiento su espantosa sonrisa de oreja a oreja y sus ojos amarillos de un dorado brillante, uno que no era normal notando la sombra que le rodeaba. Algo no estaba bien esa vez. Sin bastarse con su dolor mientras las ansias por sangre lo ahogaban, con una de sus uñas acarició levemente de su mejilla hasta su nariz, prácticamente arrancándole el aire para quedarse paralizado. En esos momentos no sabía qué podría hacer Kami, ni siquiera si se trataba de él. Fue entonces que vio algo en su agonía, como una pastilla de color naranja con un ojo grabado, cicatrizaba en su memoria por un segundo antes de caer a la realidad. Gusano, gusanito, sin piedad presionaba su garra en su rostro tan profundo que rasguñaba su hueso, lento y tortuoso, como si le fascinara ver sus lágrimas y la sangre manchar su cuerpo. Quería acabar con este tipo de personas. Morirás, y le harás un favor a todo el mundo, nadie querrá venir a ayudarte porque eres una basura, y a la basura hay que aplastarla. Levantó el haz de sus manos apuntando las garras a dirección de sus ojos, cuales atravesarían sus ojos y cerebro con una facilidad que sería espeluznante, sin haber podido defenderse. Suelta a Izuku. Escucharon gritar tras suyo, devolviéndole la vida al reconocer la voz de su amigo, ¿o prefieres morir aquí mismo? ¿Qué? Respondió él mientras se daba la vuelta, ¿quieres morir tú también, gusano? Pero en cuanto terminó, notó como sus hombros y sus brazos caían sueltos y como rápidamente Shinso se acercaba para ayudar a levantarlo. Gracias, apenas dijo en su suspiro, recargándose en el hombro de Shinso. ¿No hay de qué hacemos con el tipo? Preguntó y supo exactamente qué responder. Se apartó lentamente de él y del suelo a pocos pasos tomó un trozo de vidrio quebrado. Shinso por un momento se asustó al pensar lo que haría Izuku, pero aún así no se movió mientras él se hacía paso. Tomó el cuello de su camisa y lo apartó para lentamente acercar el trozo de cristal. Se lo merecía, como se lo merecía, y era por eso que no sentía ni una pizca de remordimiento cuando grababa en su cuello una profunda luna menguante como una sonrisa de por vida en su piel y lentamente retrocedía para lanzar y romper el vidrio en el final del callejón. Una cicatriz significa que se salvó, para la siguiente, tirar a matar. Tirar a matar, repitió Shinso mientras lo tomaba del hombro para salir del callejos, ¿no quieres curar tu herida primero? Preguntó. No tenemos que perder, vamos a Musutafu, tengo algunas cosas que comprar. Sentía un líquido frío bajar por su cabeza. Sangre, suponía que el golpe había sido más fuerte de lo que sentía ahora, de todos modos, no habían muchas personas en la calle y nadie preguntaría. Fueron ambos en la bicicleta de Shinso a la estación del tren a la que no habían casi personas. La verdad se hacía un poco tarde, así que aprovechó levemente en sentarse y cerrar los ojos un segundo mientras el mundo seguía. Ya había anochecido, aún tenía sangre seca en su rostro y mugre mientras Ichan estaba junto a él, viendo el letrero de luces de la gran farmacia en blanco. Hay muchas farmacias cerca de tu escuela, exclamó, mas él comenzaba a caminar para que las puertas de cristal automáticamente se abrieran. Sí, pero no como esta. La UA está a 17 minutos de aquí, la medicina está correctamente más avanzada en esta parte de la ciudad que en cualquier otro lado, y para lo que quiero queda como anillo al dedo. Entonces no venimos a curar tu rostro. Nope, respondió él mientras se hacían paso a la recepción. Tu madre se va a preocupar si te ve con una herida así. No te preocupes, le enviaré mensaje que me quedaré a dormir en tu casa, mientras, yo me quedaré en la base para arreglar unas cosas y esto. Y vio como el contrario estaba listo para contradecirlo cuando justamente llegaron ambos al mostrador de la tienda en donde una adolescente con boca de pescado veía su celular y masticaba chicle de forma desagradable sin ponerles atención, algo a lo que Shinso entrecerró el ceño con molestia, pero esto no lo detendría. Hola, disculpa, ¿podría darme la caja más grande de Against Fire que tenga por favor? Pidió con una sonrisa, aunque a la chica ni siquiera lo miró antes de siquiera darse la vuelta y buscar el medicamento. No deberías ser tan amable con las personas. Ya lo sé, no puedo evitarlo, admitió derrotado, dejando caer su cabeza de lado. Pasaron un par de minutos hasta que la mujer llegó caminando con un frasco no más grande que el tamaño de sus manos con la tapa de un azul marino antes de dejarla sobre el escritorio.
Menos 200 yenes, pidió la chica. Shinzo casi se atraganta al escuchar la cantidad, pero el ojiverde sin rechistar tomó un par de billetes de su bolsillo y se los entregó a la palma abierta de la chica antes de tomar el medicamento y darse la vuelta para salir del lugar. Que tenga buena noche. Se subieron a la bicicleta y comenzaron rápidamente a ir a la guarida en donde Touya los esperaba, y como prometió, sacó su teléfono para apartar la vista del camino. Hola mamá, me quedaré a dormir con unos amigos, no me esperes. No espero a que le respondiera para guardar su teléfono en su pantalón. Su madre siempre había sido muy independiente con su vida y si era un poco sensible pero estaría bien, debería estar alegre, estaba haciendo algo bueno. No tardaron en llegar frente a la gran bóveda, y vaya que se sorprendió cuando vio la enorme puerta cubierta con diversos tipos de láminas derretidas. ¡Wow! Les quedó increíble, halagó él mientras se bajaba de la bicicleta junto a el ojí púrpura. Sí, también limpiamos el sótano completamente. Touya se quedó para terminar de incinerar las cosas. Con cosas se refería al gran monstruo y a la ropa y huesos de las personas que se había comido. Un gran pesar pasó por su cabeza junto a un asco inminente, pero se tragó el vómito casi de inmediato. Touya tenía razón, si no estaba listo para soportar esto no estaba hecho para evitar cosas como esta, y era agonizantemente obvio que no quería que se repitieran. Ichan levantó un pedazo de lámina algo suelto para que pudieran pasar, y al entrar era cierto, habían reducido el polvo y había una gran lámpara alumbrando el techo, todo vacío, pero ya llevaban algo. ¡Hey chicos! Escucharon llamar alegremente a Touya quien se acercaba desde el elevador cubierto de grasa y algo sudado. Desde el incidente con el hombre lagarto, Touya se había comportado de una manera más alegre y risueña, incluso se le veía más feliz y apegado a él mientras seguía peleando con Ichan, pero algo llamó su atención mientras se acercaba, eran las quemaduras que sobresalían de sus muñecas, algo que le preocupaba. El sótano quedó completamente limpio y ¿qué mierda te sucedió en el rostro? Gritó algo exagerado mientras se hacía paso entre él y Shinzo. Un bravucón me rasguñó con su kirk pero eso no es importante, dijo sin más, y es que así él se lo tomaba, tenía diversas cicatrices que otros niños habían dejado en su piel, esta al menos era más visible. Compre algo que te ayudara a nivelar tu cuerpo con tu fuego. Vio cómo abría sus ojos sorprendido a lo que había dicho, era consciente que siempre que utilizaba su kirk su cuerpo se quemaba, por eso había comprado esa medicina tan cara. Mientras la sacaba del bolsillo y se la entregaba. Tu cuerpo es resistente al frío, lo que es genial y parece como si tuvieras dos quirks, pero tus llamas son demasiado calientes para que las resistas. Esto de hecho ha pasado mucho alrededor de la historia con las peculiares de elementos y para controlarlas inventaron este medicamento, no es muy conocido pero funciona. Al tomarlo tu cuerpo se adaptará casi al instante a tu kirk inicial, que es el fuego, aunque es posible que comiences a sentir mucho calor, no te dejará hinchazones ni quemaduras, el efecto dura 24 horas pero si lo tomas constantemente es posible que apagues tu segundo kirk y tu cuerpo se adapte permanentemente al principal, lo que, realmente te ayudaría mucho. Parecía que se perdía en sus palabras y en aquel frasco de pastillas, incluso, sus ojos parecieron cristalizarse mientras lo veía para levantar la mirada y mirarlo. Touya no era mala persona, pasó por mucho y cosas horribles pero no lo era, esos ojos de agradecimiento y felicidad se lo demostraban, por lo tanto, le sonrió como solo él podía hacerlo. Vamos, pruébalo. Al dar luz verde, el albino rápidamente la abrió y tomó una de las pastillas blancas y alargadas para metérsela a la boca y tragarla. Izuku y Shinzo lo veían ansiosos mientras este solo cerraba los ojos con esperanza. Levantó la palma de su mano, en donde casi por instante una pequeña llama zafiro brotó, pero algo que lo alegró de sobremanera, fue cuando vieron cómo su piel se mantenía en calma de un color albino, cómo este abría sus ojos con asombro al sentir una calidez brillante que nunca había sentido en donde antes solo había dolor. No tardó en apagar la llama y al instante lanzarse para abrazar a ambos del cuello con tal fuerza mientras dejaba caer lágrimas cristalinas libremente. Gracias, 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 no sé cómo agradecérselos en serio. Gracias. Escuchaban sus gimoteos y su respiración errática, en serio estaba tan feliz que se permitía llorar frente suyo. Ninguno de los dos dudó en corresponder su abrazo con tanta fuerza. Es cierto, ellos tenían el poder para salvar personas y crear felicidad en donde otros pensaban que se había acabado, en donde habían decidido enterrarla, era por eso que estaba tan feliz de estar aquí, de hacer feliz a alguien. Y este solo era el principio, lo sabía. Era el principio de su brillante historia. El tiempo para él pasaba volando, que de primavera a invierno mientras que las aves de igual forma migraban en el cielo, e igual él, que miraba el cielo grisáceo desde su salón.
Podía presumir que no era el mismo desde hace un año, una cicatriz cubría la mitad de su rostro y había tomado un poco de más músculo, incluso había tomado un poco más de altura. 14 años apenas. El timbre de la escuela sonó indicando que las clases habían concluido, por eso más rápido que nadie se apresuró a guardar sus cosas e ir corriendo a la salida. Agradecía intensamente que sus matones ya no le perseguían en la salida ni siquiera durante el receso. Aunque claro, no hacía comentarios en clase ni se atrevía a conectar miradas con ellos mientras no hacía nada, era increíble. Aunque no le hubiera gustado que tuviera que ganarse esa libertad por medio de haber lastimado a su líder en el cuello. Hoy especialmente era un día especial, Touya había faltado a su escuela y Shinso prometía llegar temprano a la guarida ese día, mientras él tenía el suficiente dinero para apresurarse a una tienda cercana de ropa, no necesitaría mucho, bueno, en su mochila cargaba con al menos lo necesario. Rápidamente llegó a las puertas de una tienda de ropa para adentrarse. Estuvo horas, para no decir semanas, planeando directamente a lo que iba a comprar para llegar a la sección de ropa. Tomó 3 pares de pantalones negros y blusas ajustadas hasta los hombros, claro que sabía que haría mucho frío durante la noche. Y aún más en invierno. Tomó 3 grandes chaquetas negras que le llegaba a las rodillas, estaba seguro que a los chicos les fascinaría cuando se las mostrara. Recorrió un poco más el pasillo para toparse con la sección de deportes. Necesitarían guantes impermeables especiales para el frío, a excepción de Touya que los terminaría quemando, y unos lentes de plástico transparentes con algún cinta que se aferraba a su cabeza, y 3 pares de botas negras impermeables de látex perfectas para aerodinámica. De hecho eran muy famosas en el mercado, ya que héroes como era Sereado Ingenium habían utilizado de estas. No era increíble. Tal vez si esos héroes existieran estaría incluso más emocionado, como antes. Como sea, agitó de lado su cabeza para sacarse esos pensamientos, no valía la pena entristecerse ahora, desde hace mucho había estado claro. Los héroes no existían. No con Endeavor, Aux, no con Sharkman, Okros, Tumblar y cientos de héroes, millones de personas, como ellos. Pasó rápidamente entre las personas para llegar al mostrador mientras las aventaba prácticamente, llamando la atención del joven adolescente con delantal. «Hey niño, ¿dónde están tus padres para pagar todo esto? ¿Qué tienes, una fiesta de disfraces?» Izuku no dijo nada al respecto, levantó un montón de dinero de su bolsillo y algo que al instante notó como los ojos del chico se abrían al compás de que cobraba las cosas uno por uno mientras tomaba el dinero y ni siquiera lo contaba. Salió rápidamente con muchas bolsas en mano, ya casi oscurecía y sabía que después de mucho tiempo y preparación, estaban listos para salir a las calles esa noche. Por eso tomó su bicicleta rápidamente para perderse en el camino a la guarida. Durante ese último año se había procurado en aprender tanto como podía, había ido a clases de programación en línea y leído tantos libros de peculiaridades hasta frecuentar distintas bibliotecas. Y Shinso y Touya también se esforzaban de sobremanera. Shinso era sigiloso y callado mientras Touya era un poco más agresivo, un perfecto equipo, según él. Pedaleó un poco más hasta llegar frente a la gran fábrica abandonada, dejando de lado su bicicleta en el borde en un lugar para que nadie la viera. Después de tanto tiempo allí, y es que Touya era el que más se quedaba, habían procurado adaptarse un poco más a sus necesidades. Abrió la pequeña puerta que escondía el garaje para ver lo que le rodeaba, un lugar oscuro cubierto por luces verdes, un saco de box, y un poco de maquinaria de ejercicio y claro su propio apartado con una PC y 3 pantallas súper inteligentes. No es por presumir, pero tenían el presupuesto del héroe número 2 en la cartera, o bueno, en la cartera de Touya. Izuku. Se dio la vuelta para ver a su compañero, todo sudado y a plena vista, cansado, pero saludándole mientras se acercaba a sí mismo, recibiéndole con un fuerte estrechón de manos y una sonrisa alusiva. «Hola Touya, ¿sigues entrenando? ¿No ha llegado Ichan?» «Ah, ese idiota seguramente se durmió de camino aquí. ¿No quieres mostrarme lo que tienes allí?» Le preguntó rápidamente con su cantarina voz de adolescente, a lo que sonriendo Izuku asintió con la cabeza. «Sí, está un poco pesado», se quejó al mismo tiempo que le pasaba una de las bolsas. «Es el atuendo especial que podemos utilizar en nuestras noches de vigilancia o vigilantismo. Como sea. Es ropa, suéteres, botas, lentes, guantes y un par de cuerdas, no es mucho en realidad, pero siento que nos van a servir». Aunque para él no era mucho, vio como Touya entre más husmeaba en la bolsa, sus ojos se abrían sorprendidos hasta levantar su cara con la boca abierta, casi pareciendo que destellaba. «Oye Izuku, esto es genial. Lo acabas de comprar hoy. Incluso te sabes nuestras tallas». «Oh, Izuku, eres increíble.
Casi al instante que lo escuchó sintió que su corazón se detenía mientras su rostro se teñía de vergüenza. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo había halagado de esa forma? Rió con nerviosismo mientras rascaba su nuca. De solo pensarlo, aún no estaba acostumbrado a esos repentinos comentarios de Touya. Aunque no lo suficiente para no escuchar como el chirrido de la puerta delataba que alguien había entrado, pescando su atención y la de Touya para darse la vuelta, viendo como Shinso caminaba de forma aburrida y soñolienta hacia ellos. Buenas noches, murciélago. Eran buenos hasta que escuché tu fastidiosa voz. Touya levantó sus brazos contra su cabeza al mismo tiempo que le sacaba la lengua. A Shinso siempre le molestaba, por eso pudo notar como una vena se marcaba en su frente, mientras él solo dejaba caer sus hombros exhausto para volver a redimirse y explicar el plan. Como seguía diciendo, continuó Izuku, llamando la atención de los otros dos. Mientras, tomaba las bolsas y su mochila para arrojarlas al suelo al mismo tiempo que se tumbaba al suelo, sacando un mapa de su mochila que abarcaba todo el estado con algunos puntos marcados y caminos tachados, algo que Touya y Shinso miraron confusos. Compre las cosas que más veía como necesarias, además. Me tomé el tiempo para hacer una ruta de vigilancia, bueno, no sé si llamarla así, pero abarca desde Eizu a Rimby, al mismo tiempo que apuntaba a 2 puntos rojos que abarcaban esas 30 calles. Hay muy pocas rutas de héroes por esta zona a muy pocas horas. No lo sé, tal vez nos tardaríamos en revisarlas completas unas 5 horas a partir de las 2 cuando más descuidan el lugar, y solo de recorrerlas, sin contar los peligros, los asaltos, los delitos y, dijo tratando de relajarse, bueno, todo eso. ¿Pero estás hablando en caminata? ¿Podríamos ir por los techos, no lo crees? ¿Sería mucho más rápido como lo hacen muchos héroes para tomar perímetro?, preguntó Shinso, que al instante Touya apuntó con la mirada. Sí, tenía un punto en donde sería mucho más rápido, a lo mucho podrían terminar en unas 3 horas, tal vez 2, pero era muy arriesgado, tenían nulo conocimiento de parkour y una mala caída podrían romperse uno, eso o peor. Tendrían que ir a un hospital, las personas se enterarían, llamarían a la policía y a su madre y todo empeorarían y los encerrarían y griega. Nope. Definitivamente no, les gritó mientras agitaba sus manos de lado a otro mientras lo veían igual que un bicho raro cuando se perdía en muchos murmullos. Es en definitiva, muy arriesgado y, bueno, no sé si lo recuerdan, pero tenemos 14, 15 años, no planean matarse tan pronto, ¿cierto? Pero solo vio como ambos levantaban sus hombros despreocupados mientras les daba igual, él todavía tenía muchos años de vida. Sacaron los uniformes de sus trajes y se los pusieron, las grandes botas y los apretados lentes transparentes. Mientras ellos conversaban de lo geniales que se veían, él se les quedaba viendo con algo de envidia y orgullo. Ellos podrían hacer muchísimas cosas incluso más increíbles que verse bien sin él, muy a la superficie. Sabía que ellos no lo necesitaban, y que sería tiempo para que lo dejaran atrás como todos los otros, como todo el mundo. Para cuando esa oscuridad lo consumía, se hizo paso, queriendo ignorar el nudo en su garganta que se había formado. No importaba, por ahora, quería salvar a tantas personas como pudiera, como el héroe que tanto había querido ser. Para que nadie se quedara solo, salieron los 3 empujando la puerta y cerrándola lentamente. Bien, era algo temprano, pero había querido adaptar su horario para recorrer las calles más solitarias al mismo tiempo que no chocaban con la ruta de otro héroe. Bueno, pasaremos por Ranshi, Taki y Shikikaku. Tenemos por lo menos unas horas antes de que el primer héroe haga su siguiente guardia, vamos, opinó, pero realmente ninguno le contestaba mientras se subían a sus bicicletas. Sí, estaba temblando de miedo, no era ni más rápido ni más fuerte que ellos, literalmente cualquiera se lo comería vivo al primer intento. Pero no podía simplemente bajar de su bicicleta mientras viajaban a la ciudad. Mientras pasaban las lámparas de luz e intentaban mirar las calles con atención, algún punto muerto en donde podrían ocultarse si se topaban con un héroe o con un villano superpoderoso que no podrían vencer, o varios de ellos, o... En serio, trataba de respirar profundo en esos episodios de terror hasta que su respiración errática llamara la atención de los otros mientras veían cómo se quedaba atrás, incluso con todo ese entrenamiento. Kami tenía razón. Era peor que un inútil gusano. Pero un estruendo obligó a su sangre a congelarse mientras paraba abruptamente frente a un callejón sin luz. ¿Todo bien, Izuku? Escuchó preguntar a Shinso mientras a metros se detenían, pero ni siquiera podía reaccionar mientras escuchaba el llanto de una chica y los obscenos susurros de un hombre. Pero cuando escuchó su sollozo pidiendo auxilio, no le impidió el temor arrojar su bicicleta a un lado mientras corría directo a la oscuridad.
Apenas veían sombras dentro del callejón, lo suficiente para notar una más grande que la aprisionaba a la pared del callejón, como con horror veía cómo le cubría la boca y sus manos recorrían su cuerpo. No lo dudo, ni siquiera lo pensó cuando escuchó los gritos de Touya y Shinso advirtiéndole, tomó una botella del suelo cuando el hombre gordo giró su cabeza para verlos rodeando el camino cuando lo golpeó con la botella en su nariz, cuando los vidrios sin intención saltaron a sus ojos, dejando a la chica un segundo para correr en dirección contraria del callejón. Izuku sonrió por un segundo, al menos la chica estaba bien, pero fue tarde cuando el hombre lo tomó del cuello y lo estranguló por la pared. Rasguñaba su brazo y pateaba hasta hacerle rasguños, pero era inútil, el hombre era demasiado gordo y grande para él. Maldito, lo miró a su demacrado rostro, como parecía que sus ojos lloraban sangre mientras todo su cuerpo entraba en pánico cuando su cuello comenzaba a arder de sobremanera hasta que sintiera como su oxígeno se terminaba. Era la escena más horrenda que había visto, y pensar que moriría así, cuando sus ojos lentamente se cerraban. Suelta ya a mi amigo a no ser que quieras morir. Escuchó a Shinso gritar sin distinción de la luz, cuando sintió como las fuerzas de su agarre se desvanecían hasta dejarlo caer de rodillas sobre los vidrios, sintiendo como el aire regresaba a sus pulmones al mismo tiempo que él tomaba su propio cuello. Estaba vivo. Casi grita y llora de alegría cuando levantó la mirada, al mismo tiempo que sus ojos se consumían cuando una ráfaga azul de fuego corrió por encima suyo, quemando ligeramente uno de sus mechones. Cuando atónito y de vuelta aterrado, escuchó como el cuerpo inerte del hombre caía sin más, oliendo el carbonizado sabor a carne humana. No respondió, cuando rápidamente sintió como Shinso lo tomaba advirtiéndole de la policía a duras penas, lo que pasaría si los encontraban. Pero una parte de él no se levantó de aquel callejón, nunca lo hizo. Aterrado, ese niño herido se quedó en un callejón junto a un cadáver. Mientras él seguía pedaleando a donde el mundo le llevara. Como un fantasma. Cuando fueron horas de distancia de su hogar, finalmente siguió a Shinso y a Touya a un parque bajo una pequeña colina, no les importó arrojar sus bicicletas y sentarse sobre pasto mientras su mirada opaca solo se perdía en cada juego. Eso, no había estado mal, ¿verdad? Si Touya no hubiera hecho algo al respecto, él tal vez estaría muerto, quién sabe qué le hubiera pasado a esa chica, cuántas veces lo hizo y cuántas muchas más lo haría. Había estado bien. Y por mucho que se lo repitiera, no podía arrancarse ese mal sabor de boca, abrazando sus rodillas en busca de esconderse. Necesitaba pensar, solo eso. Aún así, Touya se perdía un momento de igual forma en el parque y en su cabeza. Tal vez era un monstruo por no sentir nada al matar a alguien, no como lo hacía Izuku a pesar de ser malas personas, aun cuando merecían arder en el infierno. Pero aquí, pensaba en, cuando todos habían sido niños fueron a un parque, incluso el sujeto de allá o el hombre lagarto, incluso el monstruo del sótano, todos fueron felices alguna vez allí. Él nunca había ido a un parque hasta hoy, después de haber matado a una persona y no sentirse culpable. No sabía si los otros habían sentido culpa alguna vez, o si esto era lo que sentía ahora. Ahora, más que nunca, sentía que se había perdido en un mar de estrellas. Al mismo tiempo que sus llamas se volvían gélidas. Lo siento, Izuku tenía esa habilidad de disculparse con cosas tan pequeñas y tan grandes y sonar tan herido y real que era imposible negar que era mentira, pero esta vez, sonaba incluso más rota y decepcionada. Como aquella vez. No hay por qué, hiciste lo correcto. Salvaste a esa chica, y muy en el fondo sabía que Shinso era también una buena persona, después de toda su vida de abusos, le puede dar unas buenas palabras de alivio a su amigo. Él no sabía consolar, y tampoco sabía llorar por alguien más. Era un tipo de monstruo, uno inestable que era feliz con ellos, como nunca había sido. Pero no veía la hora cuando ellos vieran su verdadera naturaleza, como el monstruo que era su padre. No, ya lo he decidido, a Touya casi se le sale el corazón, incluso estuvo a punto de levantarse cuando Izuku volvió a sollozar, me quedaré lejos, por un tiempo, les diré las cosas por un medio y me quedaré en la azotea de un edificio cercano a la ruta. Tal vez no sea tan bueno hackeando pero, puedo intentar vigilar por alguna cámara de seguridad. Sé que pensarán que soy un debilucho y que no soy nada comparado con ustedes pero... Y fue sorprendente. Al menos para él, cuando vio cómo Shinso golpeaba su mejilla con la palma abierta para tomar sus hombros, dejando a Izuku medio muerto mientras a él le comía la lengua la escena. Escúchame. Tú. Eres asombroso, eres la persona más increíble e inteligente que he conocido, incluso este idiota lo piensa. Izuku.
Eres la única razón por la que hacemos esto, por la que no caemos en la oscuridad y somos lo que todo el mundo dice que somos. ¿Lo recuerdas? Tú me salvaste de unos matones y arriesgaste tu vida para salvar a Touya, incluso sin importar ahora, fuiste a enfrentarte a una persona que te duplicaba el tamaño solo para salvar a una desconocida. Eres un idiota, pero eres un héroe idiota que el mundo se merece. Justo en el blanco, pensó con alivio al ver cómo los ojos de Izuku lloraban, abrazando con aún más fuerza sus piernas mientras miraba a las estrellas, al mismo tiempo, ofreciéndoles una radiante sonrisa. Aunque pasados los segundos, miró su reloj en su muñeca marcando las apenas dadas las 5. Oh, cielos chicos, ya es tarde y tengo que irme, ya saben, escuela y eso. Nos vemos mañana a la misma hora, ¿no? Lo había dicho tan rápido al mismo tiempo que se levantaba para tomar su bicicleta que apenas pudo llamar la atención de ambos para que no lo retuviesen. Tienes razón, Touchan. Yo, me quedaré un rato viendo las estrellas. Que te vaya bien, nos vemos mañana. Vio su sonrisa con seriedad antes de darse la vuelta y despedirse, poniéndose la capucha para ocultar su pelo y dirigirse sin ningún destino a la ciudad. La verdad es que no tenía que hacer el día de mañana, había dejado de ir a la escuela hacía mucho tiempo y no quería admitir, pero sus piernas ardían queriendo un gran descanso. Solo llegó a su cuarto y se recostó para mirar el techo de su habitación, extendiendo así su mano para ver una pequeña flama azul, con una pregunta que sabía que nadie le respondería. ¿Soy un monstruo? Aunque mucho haya cambiado desde aquel día, de hecho, incluso es que, se le podía decir que estaba más feliz, creo. Ahora comandaba toda la investigación de los League Mons desde la base, o sea, prácticamente se quedaba todo el tiempo junto a Touya en la base. Siempre intentaba darle consejos de pelea, muchos muy parecidos a los ataques de Endeavor. Siempre intentaba estudiar cada vez más su fuego, y es que, se habían hecho muy buenos amigos, al menos estos últimos días en los que se había asegurado en que ninguno saliera de la base. A pesar de eso, lo único malo es que casi nunca veía a su madre ahora. Nope. Lo mejor no era pensar en eso ahora. Estaba escaneando el código de seguridad del wifi de una de las tiendas cercanas por allí, según lo que había estudiado, era la mejor manera para obtener acceso sin que el propietario se diera cuenta ni tampoco la compañía de internet. Después de eso, sería mucho más sencillo entrar a más cámaras de seguridad. Aunque siguió viendo su computadora, ocurrió algo cuando todas soltaron un tipo de estática algo sorda, haciéndolo retroceder mientras en sus audífonos escuchaba una respiración cansada en su oreja. Hola. El saludo de una niña infantil fue lo que escuchó, pero, eso era imposible. Ninguna niña podría tener el conocimiento para derribar sus barreras de seguridad, aunque eso no explicaba la estática. A no ser que se tratara de una peculiaridad. Su voz intranquila y transpirada no le agradaba. Hola, ¿quién eres? Trato de sonar relajado aun cuando escucho a la niña dejar un suspiro de alivio, casi como un chillido mientras la estática aumentaba. Algo no estaba bien. Tienes que ayudarnos, por favor. Su voz. No tenía ni más de 5 años y aún así, escuchaba cómo luchaba para que sus lágrimas no las escucharan, lo sabía. Rápidamente se sentó en su escritorio aún manteniendo la llamada con la niña. Si le daba un poco más de tiempo, tal vez podría triangular el área en donde estaba para ayudarlos. Reconocería dónde fuera cuando un niño mentía, y un dolor calaba en su pecho si no podía encontrarlos. Aun cuando intentara mantenerse tranquilo. Pero aun cuando quiso hacer más preguntas, la comunicación se cortó, y casi volvía a ser todo como antes. Ahora había una ventana parpadeando unas coordenadas de rojo. Lo que sea que fuera eso, tenían que apurarse. No tardó en tomar su abrigo vestido con su traje de vigilante. Estaba cansado pues eran las 4 de la mañana y hace apenas habían terminado con el entrenamiento esa noche, además Shinso y Touya ya se habían ido y estaban mucho más agotados que él. Solo esta vez, tenía que hacerlo solo. Salió rápidamente de la base y sin cuidado cerró la puerta dejando un chirriante sonido en la madrugada, ni siquiera un vagabundo se atrevía a cruzar por allí así que nadie lo escuchaba. Tomó su bicicleta y transpiró el frío aire de la noche. Apretaba fuertemente el mango mientras sentía cómo temblaba, como el viento agitaba violentamente su cabello descubierto. Llamaría a la policía si las cosas se salían de control, a pesar de que iba lo más rápido que podía, esperaba por todo lo que sea a que esos niños estuvieran a salvo. Cruzó por los parques y casas, puentes hasta ver cómo el cielo gris cubría la ciudad con colores fríos, sudando frío cuando rozaba la ciudad de Orikawa y a pesar de eso, recorrió muchos de ellos hasta llegar en donde marcaban las condenadas. Un rascacielos que se perdía en el día nublado.
Claro, cualquier persona pensaría que era un edificio común entre tantos, a nadie le importaría. Trago pesado ante ese pensamiento. Si las cosas se complicaban, tendría que encontrar la manera de llamar la atención de las pocas personas que transcurrían a esta hora, pero tenía que preocuparse de eso después. Bien, Izuku, ¿piensa cómo entramos? Dijo en voz alta, al mismo tiempo que inspeccionaba los alrededores. Si rompía el cristal llamaría la atención de las personas y la policía llegaría rápidamente, tampoco se veía como si tuviera puerta trasera, aunque, de alguna manera podría encontrar las ventanas de los baños que casi siempre las personas dejaban abiertas. Rápidamente se apresuró en correr a un callejón estrecho que había a un lado del edificio, notando efectivamente una de esas tantas ventanas abiertas, algo pequeñas pero al menos para él no eran un problema. Con un poco de esfuerzo se subió encima de un contenedor de basura en donde daba a la ventana, teniendo que esforzarse lenta y ridículamente para entrar dentro de los baños. Ahora, solo tenía que ir a la planta más alta y llamar a la policía, esperaba. Salió de puntillas del baño, sudando cual pollo. La misión era sencilla, solo tenía que encontrarlos y pedir ayuda y escapar lo más rápidamente, era un plan simple pero ¿no es mejor que un plan complicado? Llegó fácilmente al elevador, esto y sencillo sí. No era un experto pero, tal vez había estado exagerando, tal vez los niños se colaron al edificio y ya no podían salir y lo habían llamado al azar para no meterse en problemas. Presionó el botón más que daba al último piso, queriendo empezar por allí, de todos modos, él era ahora un vigilante, un Lidmon. Sería incluso mejor que un héroe y para eso, no dejaría que nadie saliera herido. Y rápidamente las puertas se abrieron, dejando ver un infierno en vida. Sus ojos verdosos se abrieron desgarrados mientras lágrimas se asomaban con velocidad como todo su cuerpo temblaba hasta caer de rodillas en la única luz de aquella oscura habitación, en donde los muebles se tintaban con rojo, como sobre el suelo se formaban un gran charco de sangre, niño, cadáveres desgarrados mientras sus ojos aterrados lo miraban, los miraban solo a él, sin poder hablar sin pedir ayuda hasta escuchar el último de sus latidos. Ayuda. Un susurro en el viento le ayudó a levantarse, dejando ver su demacrado rostro arrepentido mientras su corazón se estrujaba, ayudándole a levantarse para correr a su ayuda. Pero un mal paso sintió al instante como su mundo se derrumbaba mientras su corazón se salía del pecho, como la sangre salpicó su ropa y su rostro, como se marcó tras haber pisado el cuerpo de un niño inocente. Sus ojos alterados miraron al frente, actuando por inercia viendo un solo cuerpo frente a la ventana, como una niña lo miraba con una sonrisa en su rostro mientras se bañaba en su río de sangre, apartada de los demás. Ese sí, viniste. Vio la herida de bala, como perforó a su corazón como escarbo en él hasta que él simplemente no respirara, todo. Su todo. Él corrió de su horrorizado escombro, gimiendo de dolor como el infierno, como lloraba y sufría mientras la niña le daba una inocente sonrisa. Se acercó tan rápida a ella, tomando su pecho y dejando su cabeza sobre sus rodillas. No, esto, no puede estar pasando. Deliraba, mientras la niña cerraba lentamente sus ojitos. Tomó con dolor su pecho, un dije dorado en forma de caracol que le extendió, que le paró la respiración otro tanto infierno. No dijo nada. Solo agradeció. Antes de cerrar los ojos y dejar su último brillo en sus manos, uno que no supo cómo asimilar, lo vio, mientras se perdía en el frío de su cuerpo y en la calidez de la sangre, el olor putrefacto, en aquella sombría habitación, en aquel sufrimiento que lo habían dejado muerto. Aún más cuando la única luz de la salida se cerró. Aplausos se hicieron escuchar cuando sus lágrimas bañaron las mejillas de la niña, como un hombre, cubierto de traje cubierto de sangre y el brillo de un arma en sus manos, caminaba desde la oscuridad sobre los cuerpos de los niños, como los huesos crujir asordaban sus oídos hasta que, los aplausos se quedarán frente suyo viendo con indiferencia como él miraba horrorizado al hombre encima suyo, tan impotente, tan insignificante. Tan grande. Qué desafortunado encuentro, admito, no es la situación en la que me esperaba recibir a mi invitado. Perdone el desorden como ve, la niña, muerta entre sus brazos causó un desorden y por ello tuve que disiparle en el pecho. Respecto a la demás arte, ya eran meros vacíos en este mundo antes de que me complacieran, en un techo que supusiste demasiado alto para que otros acudieran a su auxilio. ¿Tú hiciste esto? Preguntó. Pero él no alcanzó a ver la escalofriante sonrisa del hombre, como rápidamente los hilos de su plan se iban tejiendo. Como aquel chico cogía a aquel y se levantaba chorreando a mares, dejando a un lado a la niña sin que sus ojos sean vistos por su cabello verdoso. ¿Sí que harás al respecto?
Aquella fue la gota que colmó al vaso cuando vio al chico correr hacia él con el puño en alto al mismo tiempo que lloraba. Era deprimente pero peculiar, excitándolo mientras una corriente de magia recorría su coxis al esquivar su golpe y ver la sorprendida cara del chico, muy lento. Una patada recibió casi al instante, mandándolo lejos para chocar contra el cristal y dejarlo fragmentado junto a una mancha de sangre que corrió y se inundó en sus cabellos, causándole una gran satisfacción al hombre rubio. Aún más al ver cómo con pesar se levantaba. Eres débil, pero no temes enfrentarme, eso es digno de admirar, y aún así se dio la vuelta dejando a Izuku moribundo apenas levantarse, pero lo que me sorprenderá es lo que harás para demostrarlo. Para su sorpresa, alas de plumas de arcoíris crecieron desde su espalda, al mismo tiempo que torcía su cabeza para mostrar ojos de iguales colores brillantes. Sígueme, ordenó antes de correr y sin miedo atravesar uno de los grandes ventanales, llegándole al frío y a las nubes entre los edificios. El niño no lo seguiría, ni siquiera sabía si tenía la fuerza para levantarse, pero aún así fue tan satisfactorio verlo sufrir, cada posibilidad de verlo retorcerse. La piel se le enchinaba al imaginárselo, por eso se apresuró a alejarse y entrar por otro lado y continuar con el juego. Pero todo se esperaba cuando una fuerza cayó hacia sus alas, no como en la que el niño se había tirado directo a él. Vio con horror sus ojos, como por su distracción había alcanzado a arrebatarle el arma y empujarlo directo para caer en el empinado cristal del edificio de enfrente, cayendo sin llegar a romper el cristal a pesar de haber roto sus costillas y alas. Y ahí, fue cuando vio sus ojos, incluso con orgullo, ese odio, esas ganas de sangre que excitaban sus usos, como si no hubiera frío, como si no estuvieran a punto de morir ambos, solo eran ellos dos, y el arma que apuntaba a su cuerpo. Ni siquiera lo pensó, disparó sin dejar respirar al hombre, y no paró, su moralidad, su humanidad ni sus instintos lo detenían, solo quería ver a ese hombre pagar por lo que había hecho, ni siquiera cuando su sangre manchara su cuerpo y sus manos, aun cuando veía partes de su carne podrida salir volando y como alcanzaba a distinguir huesos y órganos, como veía sus ojos blanquecinos perder conciencia, pero no para él, quería verlo sufrir, quería verlo pedir perdón, quisiera que todo esto se detuviese. Cuando las balas no fueron suficientes, solo dejó con cansancio caer el cuerpo inerte, él apenas sosteniéndose del borde de la ventana mientras veía cómo el hombre caía y sin pudor no se atrevió a apartar la mirada cuando el hombre cayó sobre el concreto, escuchando sus huesos crujir a esta altura y los gritos de las personas del lugar, notando rápidamente otra mancha roja manchar el mundo. Fue entonces que miró con lágrimas cayendo desde sus ojos, aquella arma oscura y aquel dije dorado, cubiertos por sangre que no había derramado, que él no había herido, que él no había lastimado. Y las levantó al cielo en señal de victoria, cual comenzaba a llorar quemando la sangre de su rostro. Cuando su corazón desgarrado y bajo él cayera sangre, cuando se atrevió a matar a alguien, cuando perdió una parte de sí, no rió, no sintió, fue vacío, sin intentar limpiarse, mientras la culpa lo ahogaba. No había ganado, en realidad, había perdido mucho más de lo que podía imaginar, solo un juramento al viento y al mundo. No volvería a dejar que esto vuelva a suceder. Moriría, antes de dejar que otra persona hiciera esto, y se levantaría y se levantaría y se levantaría. Aun cuando se vio llorar en aquella habitación oscura. Cuando murió una parte de sí. No era cierto, pero eso él no lo sabía, no sabía que una parte de él había muerto, ese brillo en sus ojos y ese cálido corazón dorado mientras la oscuridad lo rodeaba. Ahora solo él repetía eso en voz baja mientras gélidas lágrimas bajaban por su almohada. Sus ojos muertos miraban al techo, su piel más pálida y delgada de lo normal, con una cicatriz que partía su rostro, una venda que cubría su pecho desnudo, sin la fuerza para cargar ese peso. Su madre, ella, estaba muy preocupada, solo, llegaba después de altas horas con heridas y moretes que ni siquiera se molestaba en ocultar, no descansaba y ya iba a la escuela sin dirigirle la palabra. Izuku era tan buen niño pero, le dolía mucho ver a su niño deprimido. No había salido de su cuarto en días ni comido nada en todo ese tiempo. Y le lastimaba a tal grado de que el té entre sus manos salpicara sus lágrimas, sin que ella tuviera el valor de enfrentar a su propio hijo y darle su apoyo, incluso cuando más lo necesitaba. Incluso ellos lo sabían, después de que Izuku no contestara sus mensajes y fuera a la base como todos los días, incluso él había ido directamente a su escuela para confrontarlo pero, no había nada de él. Las cosas no eran iguales sin él, era como, un pequeño brillo que los unían, ahora, no habían tenido el valor ninguno de los dos para volver a salir. Como ese día, ambos habían llegado temprano para encontrar el silencio y la oscuridad, solo para despedirse y volver a intentarlo mañana.
Pero no era tonto, detrás de la falsa mirada de Touya, intentando verse alegre, podía ver que no estaba bien tampoco, sabía que miles de cosas pasaban por su cabeza, al igual que la suya, y sabía, que un herido no podía curar a otro, no ellos. Pero algo sabía, algo le había ocurrido a Izuku, él no era de las personas que te abandonan, nunca soltaría algo como si nada ocurriese y simplemente se irían, no, ese no es el Izuku que conocía. Y aún así no podía encontrarlo para darle apoyo. Al llegar a su casa, era lo mismo, solo dejaba tirada su bicicleta de lado para subir el árbol y entrar a su habitación, dejaba su mochila de lado y pasaba por los libros que antes Izuku le había dado, solo para caer derrotado en su casa. Desde que Izuku se había ido, todo era más cansado, y más doloroso, y sofocante. Mientras se abrazaba a sí mismo sobre su cama, conteniendo a como podía gruesas lágrimas. Izuku, los había abandonado porque... ¿Se dio cuenta que ellos eran unos marginados a los que nadie quería? ¿Que él era un monstruo que lo terminaría lastimando? ¿Por qué? Y Izuku, gimió, le dolía, le mataba creer que su primer amigo, la primera persona que realmente lo ayudó y salvó se fuera, como hacían todos con él. Ojalá hubiera muerto en ese incendio. Para no sentir esto, algo que quemaba aún más que su fuego, algo que no podía ver y apretaba con fuerza sobre su pecho para poder apagarlo, por primera vez, no quería seguir sintiendo ese dolor. En su corazón. Mientras todo se iba incendiando. La verdad es que no se sentía bien, nadie lo hacía, y escuchar su celular vibrar la mayoría del tiempo lo afirmaba, los mensajes de ambos pidiendo su regreso se lo gritaban. Era un egoísta. Tenía, que levantarse. Aunque al abrir sus ojos viera sus ojos marrón y su ensangrentada sonrisa, cuando veía con pena el dije oro en sus manos, mientras la boca de pistola amenazaba su sien. No podía morir, aún. Aún habían muchas personas a las que proteger, pero no se sentía digno de volver a abrir los ojos. Sus compañeros tenían razón, su madre tenía razón, ellos tenían razón, todo el mundo tenía razón. No podía ser un héroe. Solo se levantó de la cama, sus heridas ya se habían curado y no había nada que hacer allí, no podía quedarse llorando como un inútil Kirkles mientras personas inocentes morían. No podía perder el tiempo. El sol ya se había ocultado, se colocó su traje y un cubrebocas negro antes de abrir la puerta de su habitación y salir de su hogar. En el último tiempo, se han documentado personas que eran aparentemente normales cuando de la nada sus peculiaridades comienzan a evolucionar con el mismo paso que comienzan haciéndose agresivos y psicópatas, algo que vio en Kami ese día cuando lo atacó peor que otras veces, ese día, había visto como una pastilla caía de su pantalón, era extraña, era de color azul y tenía un ojo grabado en ella, aquella imagen se había tatuado en su memoria pero, no tenía sentido, podía tratarse de una droga nueva que los medios de comunicación que no han encontrado o no han querido mostrar. Y claramente recordaba esos ojos sedientos de sangre, esa obscuridad transterrada que consumía la luz y la esperanza como algo divertido, como un deseo. Aquella misma oscuridad que había visto allí. Al pedalear casi cae del camino al ver la fragmentada escena de ese día que apenas recordaba, esa silueta oscura y esos ojos blancos. No, en definitiva, tenían que estar enlazados de alguna manera con la droga. Y sabía dónde comenzar a buscar. El invierno ese año quemaba su garganta, aún así, seguía pedaleando mientras la nieve se atoraba en sus llantas. ¿Saben qué es lo peor de aquella parte? Es que él no sabía lo mucho que sangraba esa herida hasta que simplemente muriese. Mientras se hacía el duro, y continuaba adelante. Llegó a su destino, una casa de un solo piso sin mucha protección más que un cancel en su ventana. El cerrojo de las puertas era muy sencillo de abrir, conociendo a la familia Kami, estaban pasando sus vacaciones en algún otro lugar mientras dejaban a su hijo que cuidara la casa, completamente solo. No tardó en pasar un clip por la cerradura y que lentamente se abriera la puerta, mostrando completamente a un Izuku irreconocible portando un arma en sus manos, cerrando la puerta con cuidado tras su espalda. De igual forma, era muy cuidadoso al caminar por la oscura casa, y como creía, estaba en completo silencio y oscuridad, a excepción de una parte, la habitación de Kamishirma, el niño que le había dejado marcado de por vida. A pesar de eso, solo se escuchaba música fuerte y un par de luces, posiblemente estuviera dormido a esta hora, aún así, prefirió levantar su arma al borde de la puerta para girar la perilla lentamente. Si las cosas se salían de control, estaba dispuesto a dispararle. Para cuando abrió la puerta, sus muertos ojos verdes solo vieron al chico tirado en su cama con un control en sus manos, eso era un alivio mientras la música cubría su ruido al revisar en sus cajones. Habían cosas de un chico normal como revistas y dinero, pero ningún rastro de la droga.
Pero eso no coincidía, él no tendría necesidad de esconderla porque es clara el poco interés de lo que él haga. ¿Dónde podría un descuidado idiota dejar su droga? Con aquella pregunta, vio una sudadera de la escuela tirada en el suelo. Claro, era un idiota, no tardó en caminar y recoger su prenda maloliente para buscar entre sus bolsillos, siendo el primero en el que revisó una bolsa pequeña que miró con atención para ver 4 de las mismas pastillas que había visto ese día. Con sus sospechas a claras, caminó directo hacia el chico, quedando al lado de la cama con un arma apuntando en su rostro. ¿Cuántos delitos cometería cuando fuera grande? ¿Cuánto tardaría en convertirse en ese hombre, para en vez de hacer un simple rasguño comenzara a matar personas? Esos pensamientos lo traían como un loco mientras ni una culpa sentía el dedo en el gatillo. ¿Realmente una persona como él merecía vivir? No en qué estaba pensando. Solo, lo despertaría para saber el nombre de su traficante y después se iría, eso era todo. Él, era buena persona, ¿cierto? Golpeó levemente su frente con la boca de pistola, haciendo que lentamente se levantase. ¿Amigo qué demonios? Kamishirma, dime lo que quiero saber. Si no quieres que te dispare. No se inmutó, ni siquiera le tenía miedo, ni pena, cuando vio como abrir sus ojos con horror al verlo a la cara con claridad. Claro que estaba dispuesto a matarlo. ¿Y yo? No sé nada. ¿Lo prometo? ¿Qué quieres? ¿Dinero? Te puedo dar lo quieras. Eso no solo hizo más que desesperarlo, acercando aún más su arma para callarlo. ¿De dónde sacaste la droga? Al principio vio cómo se asombraba, pero casi al instante respondió. Me la dio un tipo cuando estaba molestando a alguien, se hizo llamar Greenpeace, pero solo me dio la droga y se fue. No sé nada más, lo prometo. Rogó por su vida, y sabía, él era tan mala persona, un niño de 14 años, podía ser tan vivaz para querer matarlo, pero solo apartó el arma y los terminó viendo a los ojos llorosos. Si vuelves a lastimar a alguien, vendré, y te mataré. Shirma. Peculiaridad es expulsar veneno que duerme a las personas. Es inflamable, admitió con vergüenza. Eso explicaba el incendio, pero aún así siguió escuchando con atención. Todos creen que soy un villano, pero, yo quiero salvar gente como ustedes. Aquello le arrebató el aire y dejó que el mundo se cegara por completo, abriendo sus ojos con complejidad al no creerlo. Yo puedo ser un héroe a pesar de ser un villano. No. Respondió, y notó como todos abrían sus ojos incrédulos, como había roto las esperanzas de un niño tan seco, alguien que le había entregado toda su confianza. Tou ya estaba a punto de acercarse, cuando vio como él recargaba una mano sobre el hombro del niño y le sonrió con tanta fuerza y esperanza pura que juró verlo brillar frente a un incendio. Como un héroe. Sé que te convertirás en un héroe mejor que nosotros, Se-ochan. Aquel niño no pudo evitarlo, cuando las lágrimas nublaron su vista, alzó a Izuku para abrazarlo, que algo sorprendido al principio, no dudó en corresponder con el triple de fuerza con una sonrisa enorme en su rostro. Era una imagen conmovedora, si no fuera porque ya escuchaban las sirenas de lejos acercándose al incendio. Izuku, ya es hora de irnos, llamó Shinzo, a lo que no tardó en apartarse de él. Pequeño. Ya me tengo que ir. Como ves, este tipo de héroes son un poco buscados por la ley, así que será mejor que nos vayamos, y tan solo se dio la vuelta, esbozando su radiante sonrisa. Espero y volverte a ver, Se-ochan, yo seré el primero en tener tu mercancía de héroe. Y escuchó la dulce rosa del niño despedirse de él mientras nuevamente partían a la oscuridad, pero esta vez, diferentes, con aquella calidez en su pecho y el recuerdo de por qué ahora hacían lo que hacían, de por qué seguían entrenando, de por qué seguían de pie. Era para proteger esas sonrisas. Como otros no habían hecho. Peculiaridad es expulsar veneno que duerme a las personas. Es inflamable, admitió con vergüenza. Eso explicaba el incendio, pero aún así siguió escuchando con atención. Todos creen que soy un villano, pero, yo quiero salvar gente como ustedes. Aquello le arrebató el aire y dejó que el mundo se cegara por completo, abriendo sus ojos con complejidad al no creerlo. Yo puedo ser un héroe a pesar de ser un villano. No. Respondió, y notó como todos abrían sus ojos incrédulos, como había roto las esperanzas de un niño tan seco, alguien que le había entregado toda su confianza. Tou ya estaba a punto de acercarse, cuando vio como él recargaba una mano sobre el hombro del niño y le sonrió con tanta fuerza y esperanza pura que juró verlo brillar frente a un incendio. Como un héroe. Sé que te convertirás en un héroe mejor que nosotros, Se-ochan. Aquel niño no pudo evitarlo, cuando las lágrimas nublaron su vista, alzó a Izuku para abrazarlo, que algo sorprendido al principio, no dudó en corresponder con el triple de fuerza con una sonrisa enorme en su rostro.
Era una imagen conmovedora, si no fuera porque ya escuchaban las sirenas de lejos acercándose al incendio. Eizuku, ya es hora de irnos, llamó Shinzo, a lo que no tardó en apartarse de él pequeño. Ya me tengo que ir, como ves este tipo de héroes son un poco buscados por la ley así que será mejor que nos vayamos, y tan solo se dio la vuelta, esbozando su radiante sonrisa. Espero y volverte a ver Seo-chan, yo seré el primero en tener tu mercancía de héroe. Y escucho la dulce rosa del niño despedirse de él mientras nuevamente partían a la oscuridad, pero esta vez, diferentes, con aquella calidez en su pecho y el recuerdo de por qué ahora hacían lo que hacían, de por qué seguían entrenando, de por qué seguían de pie. Era para proteger esas sonrisas. Como otros no habían hecho.